hoy en esta sexta parte de Gog y Magog. Vamos ya a adentrarnos en el capítulo 39, el análisis de bastantes versículos de ese capítulo. Pero sí, hoy vamos a terminar con lo que dice ese comentario bíblico adventista. Después de esto veremos muchas más cosas también. Hoy dan unas explicaciones interesantes. Vamos a verlas. Vamos a recordar lo que dice precisamente el texto bíblico, que es el texto de capítulo 39 de Ezequiel, visto, leído, tal como aparece también en este comentario bíblico. Pero fijaos que al principio del capítulo nos hace una breve reseña de lo que podemos encontrar en él. Dice 1, juicios de Dios contra Gog. El 8, victoria de Israel. 11, sepultura de Gog en Amón Gog. 17, festín de las aves. 23, Israel castigado por sus pecados, será restaurado de nuevo con favor eterno. Este es el resumen en sí del capítulo, pero como ya hace tiempo que no lo hemos leído, vamos a ponerlo primero para centrarnos en lo que vamos a ver como explicaciones que ellos dan después. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes de mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
Ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Bien, termina en el versículo 29 este capítulo y del 26 al 29 nos termina diciendo: y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Mirad cómo cuando uno lee, si se quiere aplicar este texto todo para ahora, para nuestro tiempo hay cosas que no terminan de cuadrar. Ya explicamos el porqué. Era profecía condicional. ¿Cumplieron como pueblo con ese pacto con el Señor? Fallaron. Por tanto, podía ser todo aplicado a ese Israel y ahora que vuelve a haber un Estado de Israel, ¿se puede aplicar a ellos? Bueno, pues como vimos, hay cosas que sí y cosas que no. Hemos visto también hasta ahora que esto va para justo antes de la segunda venida de Jesús, con la persecución al pueblo de Dios, y también después del milenio con el fin de Satanás, sus ángeles caídos y toda la humanidad impía que no va a ser salva. Pero ¿hay algo que pueda ser aplicado para nuestros días hasta la segunda venida de Jesús? Vamos a ver qué explicación nos dan. Ahora empezamos por el versículo 1, donde dice: profetiza contra Gog. Este capítulo prosigue con el tema del anterior, repitiendo en parte lo que ya se ha dicho acerca de Gog, pero añadiendo mayores detalles en cuanto a la amplitud del botín, versículos 9 y 10, el sistema de sepultar a los muertos, versículos 11 al 16, y la extensión de la matanza, versículos del 17 al 20. En los versículos 21 al 29 se recapitulan las bondadosas promesas de Dios para la restauración. Sobre Gog nos dice ver comparativa con el capítulo 38:2, que es lo que ya vimos. El versículo 2, atención, dice: te conduciré. La idea que da el verbo hebreo shasha es conducir como a un niño que aprende a caminar. Los tárgumes emplean el verbo nasha, engañar, llevar al error. La Septuaginta emplea el verbo katodegeo, conducir hacia abajo. Estas diferencias corresponden con la combinación de ideas del capítulo 38, versículos 4 y 16. Pero fijaos qué interesante, porque si es el texto traducido como conducir como a un niño que aprende a caminar, es que lo llevan por donde quieren. Y luego, cuando puede ser engañar, llevar al error, es como si ese pueblo de Magog fuera llevado expresamente para cumplir una función. Sí, interesante, ¿eh? Luego la otra traducción, conducir hacia abajo. Bueno, hacia abajo se puede entender, si vienen del norte, evidentemente irían hacia el sur, pero también ir, como se dice aquí, de cabeza para abajo, ir a fatal, ¿entendéis, no? Bien. Fijaos cómo las tres traducciones pueden ser realmente importantes y aplicables. El versículo 3 dice: sacaré tu arco. Esta frase indica que los invasores serían arqueros, pero también nos indica que les sacaría su arco y también sus saetas, o sea que les arrebata su armamento, no les sirve para nada al final. Serían arqueros, claro, arqueros visto desde esa época. ¿Qué armamentos tenían? Lo que disparaba más lejos era esto, los arcos. El resto era a base de espada y lanza. Bueno, si esto tuviera una aplicación para la actualidad, con ejércitos, quizás lo diríamos un poco distinto, ¿no? Con el tipo de armamento que hay hoy en día. Pero bien, ahí queda tal como es aplicado literalmente para esa época. El versículo 4 nos habla de aves, fieras. Los buitres y los chacales estaban siempre listos para alimentarse de los cuerpos de los muertos en batalla, como aparece en 1 Samuel 17:46 y Ezequiel 33:27. El versículo 6 nos habla sobre fuego sobre Magog.
Magog es el país de Gog, ver comparación con capítulo 38:2, que lo vimos. El castigo cae sobre ese país también y se extiende a las costas y las islas del mar. Por tanto, hay un ataque, según nos dice el texto, de Magog sobre lo que sería Israel, pero resulta que lo van a pasar mal porque Magog, ese país que ataca, también va a sufrir daños. Y ya veis qué tipo de daños, ¿eh? Fuego sobre Magog, destrucción sobre Magog. ¿Qué tipo de fuego? Ahora, si lo aplicas a lo de antes, te puedes imaginar, bueno, tiene que ser algo que Dios les envía directamente o que serían tropas que van allí e incendian. No podría ser otra cosa. Pero y en los tiempos actuales, si esto tuviese aplicación, ¿qué sería? ¿Fuego sobre Magog, sobre esa nación? Sí, claro, Dios podría enviar eso. Pero si no, ¿qué sería también? Fuego, ya veis qué tipo de armamento hay hoy en día para provocar fuego sobre cualquier lugar, ¿no? En fin, mirad cómo las aplicaciones, todo depende si solo dejamos para antes o para ahora, ¿eh? Sigamos, versículo 7. Bueno, por cierto, dice que además el castigo se extiende también sobre costas y las islas del mar. Por tanto, hay más participación en ese ataque que también se añaden a Magog y reciben también esos ataques así. 7. Sabrán las naciones. El nombre de Dios sería vindicado mediante estos castigos. Ver comparativa con el capítulo 38, versículo 16. Claro, sufren esos castigos y las naciones que saben, pues que el nombre de Dios es vindicado. El versículo 9. Fuego por 7 años. Es claro que esta parte de la profecía no se cumplirá en forma literal en relación con la segunda venida de Cristo y el milenio. Según el principio que se presentó, comparativa con capítulo 38:1, la historia habría sido muy diferente si Israel hubiera permitido que Dios realizara los planes que tenía para su pueblo. En el transcurso natural de los acontecimientos, la nación próspera y restablecida sería el objeto del ataque de naciones paganas envidiosas que habrían rehusado aceptar el mensaje de Israel acerca del verdadero Dios. En la guerra que aquí se describe, Dios protegería a su pueblo dándoles una victoria abrumadora. Esta descripción profética del gran conflicto, sin duda, se habría cumplido literalmente como se habrían cumplido las promesas de restauración nacional y misión de alcances mundiales para el Israel repatriado. Podría preguntarse entonces, ¿por qué no podrían cumplirse estas cosas ahora que una vez más existe un Estado de Israel en Palestina? Debe responderse que desde que se hicieron estas predicciones, por haber rechazado a Jesús, los judíos fueron rechazados como nación por Dios, y las promesas que han pertenecido durante 2000 años a la Iglesia cristiana habrán de cumplirse en un sentido espiritual en el Israel espiritual, no en el Israel físico de nación, que ya sabemos cómo fue entretejida para que surgiera de nuevo, cómo se prepararon la Primera y Segunda Guerra Mundiales para ello, y, cómo no, las sociedades secretas, masonería, estuvieron financiando todo ese proyecto para que el pueblo judío volviera a esa tierra y se levantara, se construyera el tercer templo de Jerusalén. No olvidemos eso. Por tanto, no es voluntad divina que haya un Israel en la actualidad allí, pero está, Dios lo ha permitido, porque Satanás, para cumplir sus fines, necesita hacer ese proyecto y Dios se lo permite, porque al final va a pasar lo que está profetizado. Sí. Por tanto, hay cosas que sí se pueden aplicar ahora, para lo que viene, pero hay cosas que tenían que haber sido aplicadas para un entonces años A y no pudo aplicarse porque rechazaron a Jesús. Por tanto, esa profecía, literalmente, tal cual, punto por punto, no se puede llegar a cumplir. Pero hay cosas que sí. Bueno, pues es lo que hemos de ir viendo. Y creo que con lo que hemos ido viendo, ya bastantes cosas podemos tener ya claras mentalmente de que hay cosas que sí que van por un cierto camino. Para cumplirse ahora,
no solo en el momento de la segunda venida de Jesús con la persecución sobre el auténtico pueblo de Dios, este Israel espiritual, y después del milenio igual, con el fin de Satanás y demás, sino quizás también para nuestros días, con algo que acontezca literalmente entre naciones. Yo lo planteo así, seguro que muchos ya dirían, uy, no, esto es imposible, esto no es una falsa enseñanza. Pues bien, preparaos porque próximamente vamos a hablar sobre qué escribieron los pioneros adventistas al respecto, y así quizá muchos empiezan a dejarse de tonterías. Pero lo que está claro es que muchos se van a llevar grandes sorpresas. Pero sigamos, versículo 11, lugar para sepultura. Gog, que había esperado ganar una completa victoria sobre Israel, no recibiría de parte del Señor más que un lugar para sepultura en ese país. El texto masorético dice lugar allí, pero la Septuaginta y la Vulgata traducen lugar de renombre. El valle de los que pasan. No puede ubicarse con precisión este valle. Se dice que está al oriente del mar, sin duda con referencia al Mar Muerto. Claro, no puede ser al oriente del mar Mediterráneo porque iríamos a parar hacia Italia, España, y no es hacia donde se está dirigiendo precisamente la profecía. La ubicación específica no importa para la interpretación del pasaje, pero sí queda claro que es al oriente del Mar Muerto, por tanto, del Mar Muerto hacia todo lo que es Israel en sí, o alguna parte de allí. Hay un valle donde puede ser considerado esto. Obstruirá el paso. Podría entenderse que los viajeros que por allí pasaran deberían detenerse en este lugar notorio para considerar el castigo infligido sobre los enemigos del pueblo de Dios, o tal vez que el valle no tendría salida. En fin, queda así la duda, pero parece que lo más fácil es que obstruiría el paso por no poder pasar por allí. Valle de Amón Gog, es decir, valle de la multitud de Gog. Esto es lo que quiere decir Amón Gog, multitud de Gog. Es donde estarían enterrados todos ellos, en ese valle. Versículo 14, hombres a jornal. En hebreo, hombres de continuo, hombres designados para realizar esa tarea hasta cumplirla. La obra había de realizarse en forma sistemática. O sea, ya sabéis, lo de ir enterrando, Con los que viajen. La preposición hebrea et, aquí traducida con, puede también indicar que la palabra que sigue es el objeto directo del verbo. Así se leería que recorren la tierra para enterrar a los que pasan, a los que quedan sobre la faz de la tierra. La Septuaginta en las versiones siríacas omiten esta frase, de ahí que la Biblia de Jerusalén solo diga entierren a los que hayan quedado por el suelo. Pero lo que queda claro es que serían una multitud los que deberían ser enterrados. Versículo 15 habla de una señal para atraer la atención de los sepultureros. Era marcar donde habían muertos para que los recogieran y los enterraran. El versículo 16 dice jamona. Es posible que esta palabra sea derivada de jamón, en hebreo, multitud. Versículo 17. Aves de toda especie. No debe considerarse que las figuras de los versículos 17 al 20 representen acontecimientos que transcurrirían después de los que se describen en la primera parte del capítulo. O sea, no son dos cosas distintas, nos viene a decir, sino que vendría a ser de lo mismo. Simplemente describen los mismos acontecimientos bajo otra figura. Bueno, es una interpretación, podría ser otra cosa, Esta nueva figura sirve para magnificar la descripción de la inmensa matanza. En Isaías 34:6 y Jeremías 46:10 se presentan también los castigos destructivos de Dios como si fueran sacrificios. Toda esta sección tiene un notable parecido con Apocalipsis 19, 17 y 18. O sea, capítulo 19, versículos 17 y 18. Pasaje que indica cómo y cuándo esta parte de las Escrituras hallará un certero cumplimiento con relación a la era cristiana. Una vez más vemos ese paralelismo, lo que hay allí en Ezequiel con lo que aparece en Apocalipsis. Con algunas de las mismas figuras, Juan representa la tremenda matanza de los impíos en ocasión de la segunda venida de Cristo.
Destrucción que en ese caso será tan completa que no quedará nadie que entierre los muertos. Sí, esto es lo que va a pasar. Por tanto, nos damos cuenta que si aplicamos esto cuando viene Jesús, los muertos evidentemente nadie los va a enterrar, van a quedar fulminados por la presencia gloriosa de Cristo descendiendo con los ángeles. Entonces, ¿alguien los va a enterrar? No, porque ¿creéis que Satanás y sus ángeles caídos se van a dedicar a enterrar muertos? ¿Millones de muertos? Evidentemente no. Por tanto, esto no tendría aplicación para ahora. ¿Para cuándo lo tendría? Pues ya sabéis, para nunca, porque nadie va a enterrar esa cantidad de muertos así. Versículo 21. Mi gloria entre las naciones. Ezequiel predijo el curso que habría seguido la historia si Israel, ya en el cautiverio, hubiera aprovechado plenamente de su castigo. Ver comparativa con capítulo 38, versículo 1. La derrota de las multitudes de Gog no representa la aniquilación final de todos los elementos pecaminosos y el comienzo de cielos nuevos y una tierra nueva, totalmente renovados. Más bien describe un paso intermedio. La grandiosidad de la escena provocaría tal admiración en todo el mundo que la atención de los hombres por doquiera se dirigiría hacia Dios y sus propósitos para los habitantes de la tierra. Esto sería un motivo para que se acrecentara mucho la obra misionera de Israel, lo que culminaría con la presencia del reino de Dios. Claro, le daría un impulso sumamente potente a la evangelización que harían, en cierto modo, los judíos, Israel, hacia el mundo, viendo cómo Dios los había beneficiado librándolos de todo esto. Pero claro, Israel rechazó a Cristo. Ese es el grave problema. Por tanto, esto no podía tener ya su cumplimiento. Pero ahora uno se pregunta, ¿y puede ser que llegara a pasar algo parecido en los tiempos actuales, antes del regreso de Cristo, y que hubiese una gran masacre en esa zona? Y que esto sirviera para que muchos hablaran de, por algo que pasara, alguna intervención, que hubiese tantos muertos de los enemigos que atacaran allí también, que la gente dijera, oh, Israel, los judíos, y también quisieran hacer un pacto ecuménico total con ellos por eso. En fin, fijaos cómo se pueden ir levantando interrogantes en toda esta cuestión, ¿eh? Pero bien, sigamos avanzando. Versículo 23, sabrán las naciones. Ya no afirmarían, como lo habían hecho antes, que los sufrimientos de Israel eran el resultado de que Dios no tenía suficiente poder para protegerlos. Por el contrario, verían la justicia y la equidad de los propósitos divinos y, por ende, serían atraídos a su reino y buscarían entrar en él. Sí, sería la forma de dar a conocer la creencia suya al mundo entero, y al ver cómo Dios actuaba, muchos se convertirían y los seguirían, buscarían pertenecer también a Israel, en cierto modo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque durante mucho tiempo Israel, ¿cuál es su historia? Ya lo vemos en la Biblia. Ahora estoy con Dios, ahora me rebelo, me voy con Baales y con lo que haga falta, castigo de Dios para que regresen, porque no hay forma de que quieran hacer caso a los profetas que les advierten. Y así, vez tras vez, continuamente durante siglos y siglos. Bueno, pues esto no pudo terminar de cumplirse para bien. Solo pasó, como siempre, repetidas ocasiones ese regreso, pero ¿para qué? Para volver a fallar. Versículo 29. Habré derramado de mi espíritu. El reavivamiento de Israel habría sido acompañado por un gran derramamiento del Espíritu. Este poder prometido los habría capacitado para evangelizar rápidamente el mundo y prepararse para la venida del Mesías. Por tanto, ¿esto se pudo cumplir? No, no pudo cumplirse porque fallaron. Pero hay partes de esta profecía que evidentemente sabemos que se van a cumplir justo en el regreso de Cristo, un poquito antes, con la persecución de los santos, del pueblo de Dios, que siga fiel a los mandamientos, incluido el sábado, que haya aceptado a Cristo plenamente toda su sana doctrina, y también tiene aplicación para después del milenio,
cuando el mal, Satanás y todos los suyos sean destruidos para siempre. Pero hay otras cosas que pueden tener aplicación ya para nuestros días en adelante. Bien, pues eso aún deberemos verlo con más detalle. Pero como siempre os digo, mirad estas conferencias mientras vais viendo todos los temas que estamos preparando, o presentando, mejor dicho, de Preparando Gobierno Mundial, y también los de las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Porque mentalmente no hará falta darle muchas vueltas, porque ya nos damos cuenta por dónde va esto. ¿O no nos damos cuenta aún? Pues si no nos damos cuenta aún, deberemos ir explicándolo con bastante más detalle. Pero lo que quedará claro es que lo que está pasando en la actualidad, mientras nosotros estamos presentando esta conferencia, no está pasando porque sí, me refiero a conflicto bélico, que ya sabéis cuál es, y que todo esto no va a terminar de un día para otro, ni mucho menos. Y que todo esto, sí, quizás tiene una aplicación ya para nuestros días. Quizás o sin el quizás. Nosotros terminamos hoy aquí el análisis de lo que nos muestra el comentario bíblico adventista sobre Gog y Magog. Sabéis, Ellen White no escribe nada al respecto. Puede sorprender a algunos, pero, ¿sabéis? Los pioneros adventistas sí escribieron sobre Gog y Magog. Y esto nos deberá llevar a ver qué escribieron al respecto. Porque ahora nos consideramos muy listos, muy sabiondos, muy teólogos y muchas mandangas, y a la hora de la verdad somos bastante más pollinos que lo que eran ellos hace 100 y pico de años. Desde luego queda claro cuando lees cualquiera de sus escritos que la inteligencia que tenía esa gente y sabiduría no es la misma que la que tenemos ya nosotros. Desde luego, los 6000 años de pecado están pesando mucho sobre las mentes humanas en la actualidad, más que hace 100 y pico de años, donde aún tenían una claridad mental que es de admirar. Si no habéis leído escritos de ellos, pues vale la pena que lo hagáis y veréis realmente cómo nos podemos colgar 2 orejas largas sobre la cabeza comparados con ellos. Y veremos que ellos no rebuznaban, ellos decían cosas pero que muy bien versadas e importantes en su época. Y deberemos conocer eso y luego a ver quién será el guapo que diga que esto son guerras y rumores de guerras y nada más. Por tanto, eso es lo que iremos mostrando a partir de ahora, y os digo que hay mucho material que vale la pena conocer y que, por desgracia, no lo vais a encontrar editado. Pero nosotros hemos encontrado las fuentes y vamos a mostrarlas. Y esas fuentes están al alcance de cualquiera a la hora de la verdad, aunque no estén publicadas en libro. Por tanto, en la próxima empezaremos ya a marcar pautas, y vaya pautas, con la ayuda de Dios. Que los bendiga. Maranata 2031.